Bueno, soy Luis Valeto. Luego de que pase su informe la cooperativa, voy a hacerle algunos comentarios acerca de mi vida y de algunos proyectos y andanzas que he tenido, sobre todo desde que vino a vivir en esta hermosa ciudad. Bueno, yo nací en la provincia de Santa Fe, en la zona rural, y viví ahí en una casa de 5 o 6 familias, los hermanos de mi padre, en la zona rural de María Juana, y después a partir de los 3 años ya me hice cordobés, adopté la provincia cordobesa, ¿cierto? Nos fuimos a vivir a La Playosa, después a Alicia, etc. Y así fui emigrando por razones de estudio a distintos lugares de la provincia de Córdoba. Estuve en Jesús María, en Villa María, y después cuando mi trabajo laboral en serio, ya profesional, se dio aquí en Las Varillas. Bueno, pasé una infancia muy feliz, con muchos primos, vivíamos en una casona inmensamente grande, en el campo. Después ya como mi papá era hombre de hierros, mecánico, vio que ocasionalmente estaba más satisfecho teniendo talleres, así que fuimos a La Playosa, donde hice el primer grado inferior, en aquel tiempo se llamaba, hasta que de ahí nos fuimos a vivir a Alicia. Y yo comencé a trabajar cuando era muchacho todavía. Mi primer trabajo en serio fue en una imprenta de Alicia, esas viejas imprentas donde yo cumplía la tarea de leonetipista. Y después, cuando me fui a Villa María para hacer la carrera terciaria, mi primer trabajo fue en la Francesita, una estación de tren, valga la situación en que estamos ahora en esta vieja estación de tren de Las Varillas. Venía de Trocha Angosta, de Río Cuarto a Las Varillas y hacia San Francisco, que había que transportar las cargas a los de Trocha Ancha, así que ahí pulseábamos bolsa de trigo, de arroz, de sal, piedras, carbón. Recuerdo yo las bolsas de sal que se iban derritiendo y esos bloques que se hacían dentro de la bolsa cuando pegaban sobre nuestros hombros desnudos, cómo iban irritando la piel y el dolor que nos provocaban. Trabajamos en negro prácticamente, haciendo jornales. Muchas veces había la posibilidad de hacer 2 jornales. Yo no podía volver a la pensión donde vivía porque estaba en el otro extremo opuesto de Villa María, así que me recostaba debajo de un vagón de tren y sin almorzar esperaba que se iniciara el otro jornal de la tarde, ¿no? Soñando y haciendo proyectos por el futuro. Después la municipalidad de Villa María me dio un trabajo que fue primero inspector de tránsito y después sereno. Y con eso pude culminar mi carrera terciaria.
bueno, yo la adolescencia la viví, tengo muy buenos recuerdos de la adolescencia, en un internado de curas. Tengo muy buenos recuerdos de esos sacerdotes, austeros, sobrios, que cumplían muy bien la función de padre. Ellos orientaron bastante mi vida y me la marcaron definitivamente, ¿no? El compañerismo, la amistad, fue algo extraordinario, ¿no? Pero siempre dentro de un ámbito así de austeridad, de sobriedad, que inclusive me involucró la vida hasta cuando viví en Alicia y después hice mi carrera terciaria en Villa María, ¿no? En donde prácticamente no tenía salida, sino que me dedicaba al trabajo y al estudio solamente. Cuando yo llegué a Las Varillas, ya por el año 1965, me hice cargo de la dirección del colegio el 1 de junio de 1965, esto era más un pueblo, ¿no es cierto? La relación entre la gente del pueblo era muy familiar, muy doméstica. Uno iba por la calle y saludaba a todo el mundo. Las Varillas ha crecido. No digo que sea una ciudad cosmopolita, pero cierto aire de cosmopolitismo ya hay. Uno recorre la calle y de vez en cuando saludo a alguien. Cuando me recibí, me fui a vivir a Alicia. Me habían dado un cargo de preceptor y profesor de educación física, nada que ver con mi habilitación profesional. Allí conocí a mi esposa y recuerdo, ya la conocí yo cuando estaba en Villa María estudiando, y los recuerdos que me quedan de aquella época de estudiante y de novio, yo llegaba de misa todos los domingos, en aquel tiempo se iba a misa los domingos, teníamos una misa en latín todavía. Lo primero que hacía es escribir cartas a mi novia. Escribir más, porque eso era una cuestión, un deber así sacrosanto, escribir la carta. Tengo más de 200 cartas escritas. Inclusive teníamos clase los sábados, había que especular con algún feriado para poder aprovechar bien el tiempo, que yo me venía a la tardecita de Villa María y me iba a pie hasta Alicia. Y después cuando la campana de la iglesia del pueblo daba las 12 de la noche, me venía caminando por acá. Esos recuerdos que tengo frescos todavía. Yo lo conocí a Luis en la oportunidad en que empecé a cursar el profesorado de matemática en el Colegio Martínez Ubiría. Lo tuve como profesor y realmente para mí fue una experiencia muy grande, muy alta, porque es una persona muy capaz, simple, explícita, que prácticamente da margen para que cualquier alumno que pueda tener, digamos, apertura al conocimiento, lo va a lograr, porque realmente Luis es un docente que lo lleva en el alma, es un docente que se puede decir que es dignamente portador de ese nombre, de ser maestro, ¿no? Y bueno, mi carrera docente comenzó en Alicia, estuve 2 o 3 meses, y después el padre Mensa junto con Juan Matías Romero llegaron a Alicia a visitarme, ofreciéndome la dirección del colegio. Yo, después de una etapa de dudas, el colegio Subiría se había recién fundado, tenía 2 años y meses de haberse iniciado, terminé diciendo que sí, así que como docente crecí y me hice adulto, digamos, en el Gustavo Martínez Ubiría, donde creo que estuve más o menos 28 años. Cuando yo ingresé había 2 divisiones y media, una biblioteca con 21 libros, me acuerdo, una enciclopedia, y cuando ingresé había 25 divisiones y la biblioteca, creo que ya por el trabajo intensivo de sus bibliotecarios y de toda la comunidad educativa de ese establecimiento educacional, tenía como 7.000. Esa cuestión que es obsesiva en mi caso, de generar un espíritu comunitario, la conciencia de que somos seres comunitarios, como respuesta a esta promoción a ultranza y salvaje del individualismo que hace la globalización, las leyes de mercado, que promueven la concentración de todos los bienes de la tierra, dentro de los cuales está el dinero y otros más, en pocas manos y
y los otros se quedan sin nada. El paso de Luis por la política fue positivo, porque quienes lo conocemos bien a Luis sabemos que es una persona derecha y que todas las cosas que hace las hace para el bien, ¿no es cierto?, de todos. No busca un rédito personal, sino que generalmente lo hace pensando en el bien de toda la comunidad. Yo tengo mucha vocación por servir a la comunidad, y a veces cuando la política tiene esa característica, la posibilidad de hacer más eficiente el servicio a la comunidad, he respondido al pedido de partidos que le interesaba mi colaboración. Digamos, el tema del poder y el tema de la lucha política, la diatriba, no me entusiasma tanto que yo estoy afiliado a un partido muy chiquitito, ¿no es cierto?, y no me preocupa, ¿no? Y inclusive la política, la actividad política la utilicé cuando me tocó como una especie de cátedra, ¿no?, con la intención de educar cívicamente a la ciudadanía, y en ese contacto con la ciudadanía, por supuesto, crecer y educarme yo también. Muchas veces hice la promesa ya, esta vez la última, y después me llaman y termino concurriendo a colaborar con distintos partidos, ¿no es cierto? Porque acá en una comunidad lo que uno puede hacer desde ese punto de vista rebasa el plano puramente ideológico, ¿no?, sobre todo en lo que a educación se respecta. Yo creo que en el caso de Luis no llegó a estar en los estamentos más altos de la política porque, bueno, no se dieron las condiciones, la polarización entre dos partidos mayoritarios. Él, recordemos que pertenecía a la Democracia Cristiana, era un partido que numéricamente representaba muy poco, por no decir casi nada, pero con una postura muy definida que realmente ponía en evidencia el pensamiento de él, que era realmente humano, ¿no?, un pensamiento sincero y muy democrático, ¿no? En aquel tiempo que no había la tecnología que había ahora, me entretenía y me fascinaba mucho hacernos nuestros propios juguetes. En las jugueterías no existía la juguetería, mejor dicho. Así que me gustaban mucho las caminatas. Yo recuerdo en mi niñez, muy chiquitito, ya lo sabe, domingo, caminar kilómetros y kilómetros hacia la zona de Fortín, en Alicia, o hacia la zona de La Varilla, con la barra de amigos. Y así le fui tomando el gusto por la naturaleza, ¿no es cierto? Y siempre añorando las montañas, hasta que a los 12 años hice mi primer cerro y ahí me quedó ese gusto, esa vocación, así casi imposible de frenar por estar en la montaña. Porque esta naturaleza no se agota, ¿no es cierto?, en este entorno que nos ofrece el planeta, que es diverso, múltiple, extenso, inagotable, no alcanza la vida para conocerla, ¿no es cierto?, sino que sale de nuestro planeta y se hace macrocósmico, ¿no?, porque me gustan el Sol, la Luna, las estrellas, las galaxias, estudio, ¿no es cierto?, y trato de actualizarme en el conocimiento de lo que es el espacio-tiempo, la paradoja del tiempo, los agujeros negros, etc. Pero aquí en la Tierra yo puedo visitar las montañas y me han llevado a incursionar en cuanto a oportunidades en la Aconcagua. Tengo decenas y decenas de expediciones al Champaquí, la Quebrada de los Condoritos y cerros menores. Siempre un poco la motivación especial, porque casi nunca hice expediciones en solitario, salvo en 2 ocasiones, es realizar una acción de tipo educativo, ¿no es cierto? De tal manera que casi siempre voy dirigiendo algún contingente donde hacemos experiencias maravillosas que nos educan, nos ayudan a crecer y nos enriquecen
en lo que se refiere a amistad. Tengo amigos, muchísimos amigos, no solamente en esta provincia, sino en otras, donde se van haciendo amistades que no las destruye nadie, ¿no? Sobreviven a los tiempos. El intento por escalar el Aconcagua de Luis, bueno, me lo comentó él, ¿no es cierto? No recuerdo muy bien la fecha en que lo hizo, pero bueno, recuerdo que en momentos que hemos estado charlando con él nos ha comentado toda esa experiencia que tuvo, ¿no? Y bueno, el tema de la vida en la naturaleza es una cosa extraordinaria, que me sobrecoge, me impacta, y en cierta manera yo entiendo que la naturaleza es el mejor templo que puede haber, ¿no es cierto? Si uno mira cuando los arquitectos proyectan un templo de estos que tenemos como nuestra ciudad, o las grandes basílicas, las grandes catedrales, yo esos elementos los encuentro todos en la naturaleza, ¿no? Y la verdad que en ese templo puedo percibir la trascendencia del ser con menos contaminación de la que se produce aquí en estas megalópolis, donde el consumismo, ¿no es cierto?, las leyes del mercado lo han transformado a Dios a veces en una especie de producto bien empaquetado y como si fuera un artículo de shopping, ¿no? Mi satisfacción es ver que nuestros alumnos realmente gozan de ese lugar tan hermoso que es el Hornero, que podemos decirlo con seguridad, que es fruto del esfuerzo realmente que él puso sobre ese centro, ¿no? Yo cuando elegí ser docente nunca me pregunté cuánto iba a ganar. No, tampoco se lo pregunté a nadie cuánto iba a ganar, sino que iba a cumplir con una vocación. En este momento, por suerte, no tengo ningún familiar a cargo, los hijos están haciendo su vida, mi esposa trabaja también, y entonces me puedo dedicar a esta especie de escuela de vida y naturaleza que es el Hornero, donde el ingreso no es fundamental. Tanto que cuando la gente habla de pagar, porque todo el mundo habla de pagar en esa mentalidad mercantilista que tenemos ahora, digo, no hablemos de pagar ni de cobrar, hablen que tienen que brindar una colaboración si quieren, y esperen para el último día si están satisfechos. Y me va bien, me va bien. Sí, sí. O sea que esto del trabajo, la experiencia en el Hornero, puede que me deje bastante vacío el bolsillo, por supuesto que sí, pero me llena con nafta súper el tanque del alma. Bueno, por trabajo comúnmente se entiende, y sobre todo en nuestra zona, donde hay una inmigrante de línea piamontesa, todo aquello que genera ingresos. Si yo lo midiera desde ese punto de vista, creo que no trabajé nunca. No le creo para nada. Luis trabajó toda su vida, desde que iniciaron esas actividades en el Colegio Subiría, él llevó en el alma todos los tiempos del Colegio Subiría, y decir que no trabajó, no se trabaja solamente con la pala y el martillo. Él es un trabajador intelectual y un trabajador realmente que es digno, ¿no? No solamente intelectual, porque realmente lo que ha construido desde su esfuerzo en el Colegio Subiría, en el Hornero y todo lo que sean actividades relacionadas con la educación, son valiosísimas. Luis es una persona que siempre está en actividad, realizando distintos tipos de trabajo. En la actualidad, por ejemplo, está siempre haciendo excursiones al Hornero. Es decir, yo precisamente ahora en octubre tenemos un grupo de chicos de las PIUR, en el cual vamos a hacer una excursión de 3 días precisamente al Hornero. Es decir, eso es algo que él lo dice, pero siempre fue una persona que estuvo haciendo trabajo, ¿no?
conservar tu ingenuidad, conservar tu candor, ser inocente para todo el resto de tu vida. Eso le diría al niño que fui, si lo viera alguna vez. Y yo hoy le diría a ese niño que algo de esa ingenuidad y algo de ese candor, que algunos podrán denominar de otra manera, ¿no es cierto?, he conservado. He conservado. Cuando uno trata de definirse a sí mismo, la vanidad lo puede traicionar. Así que yo prefiero no definirme, más vale que me definen los que hacen contacto, trabajan, se recrean, viven, disfrutan, crecen con él. Yo a Luis lo podría definir como una persona con muchas iniciativas y con ganas de hacer muchas cosas, ¿no es cierto?, para el bien de los demás. Y yo podría decir que es un enamorado de lo que él hace. Es decir, que lo que él hace, le surge de corazón, tiene unos valores morales que realmente son muy profundos y que en estos tiempos resulta bastante extraño a veces encontrar esos valores que caracterizan a una persona de bien. Yo lo admiro porque lo que él hace, lo hace con mucho amor, ¿no? Y pone en evidencia que es una persona de bien. Frente a este mundo globalizado, donde se promueve el egoísmo como si fuera la energía que debe mover el mundo, porque ahora no se disimula, no se dice individualismo, se dice ya egoísmo, hacer nacer, que yo creo que es lo único que puede salvar del cataclismo que se nos avecina a nosotros y que se va profundizando cada vez más, es lograr generar el hombre solidario. Mientras cuando el hombre advierta que es un ser comunitario y que tiene que vivir con los demás y se humaniza en la medida que está con otro, ¿no es cierto?, a pesar de las diferencias culturales, los modelos, las creencias, ¿no es cierto?, la geografía, las razas, podemos ser comunidad y tener objetivos comunes, aunque vivamos en distintos pueblos, en distintas provincias, en distintas naciones, aunque no nos veamos nunca más y aunque estemos en otra galaxia inclusive. De esa manera vamos a lograr vivir en un mundo en paz y con felicidad.